Hoy traemos al canal este SUV de Voyah, es el Voyah Free, un coche que mide 4,90 m, 5 plazas, 489 caballos de potencia, tracción integral, etiqueta cero emisiones, sí, porque es 100% eléctrico, y en el vídeo de hoy vamos a comprobar qué nos trae Voyah en este segmento SUV, ojito, premium. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior y aquí vemos el frontal, un frontal que dentro de varios detalles del coche es uno de los más peculiares del diseño. Ya incluso me han dicho que parecía un Maserati Levante, así que ojito a estas comparaciones porque es muy buena señal, donde aquí la marca Voyah busca esa línea más europea de diseño para agradar a sus clientes. Aquí, bueno, vemos parte del capó con esta parte plana, una arista aquí un poco más cóncava y obviamente cae hacia el lateral, un frontal con unas ópticas más perfiladas, con la luz LED que va de diurna justo con el carenado, una parrilla totalmente sellada pero que tiene un efecto bastante bonito. Además llevamos aquí el logo iluminado de Voyah con la cámara frontal integrada, todo un diseño con la parte baja del paragolpes, con entradas dinámicas de aire para la refrigeración de la batería. Por supuesto, este frontal hace que el coche ya tenga una presencia inicial muy contundente. El lateral, pues tenemos un coche de 4,90 m que además ofrece unas líneas muy limpias, unas líneas muy elegantes, eso sí, marcando una cintura muy pronunciada en el pilar C, donde se le nota bastante cuerpo, pero este cuerpo va acompañando a toda la parte de las puertas, incluso hasta llegar al frontal. Toda esta parte va llegando de manera continua con una línea muy sutil de corte aquí en la chapa, donde baja automáticamente a la puerta llegando hasta la zona de las taloneras. Un coche que además incorpora toda esta línea de pasos de rueda en negro brillo para darle este aspecto SUV, y además llevamos estas llantas 20 pulgadas para este Free, que a día de hoy solo hay una única versión, es esta que estáis viendo aquí, y además monta unas gomas 255/45 de perfil, un perfil muy bueno porque está en una media entre un perfil bajo pero con alguito de altura para protegernos de los baches. Por supuesto también llevamos suspensión neumática y esto hace que el coche tenga, además de un dinamismo muy bueno, también nos ofrece una línea de diseño bastante buena, pero que hay que tomar en cuenta que tiene 213 milímetros de altura al suelo. Vemos también una línea de cromo en la parte baja, también tenemos barras en el techo, también en el color aluminio, y bueno, estos retrovisores con una parte en negro brillo, las cámaras aquí integradas junto con los intermitentes. Las manetas van enrasadas, en este caso está abierto el coche y las tenemos abiertas, pero un detalle muy curioso es que además llevamos iluminación en el momento que salen las manetas, y eso es muy útil para cuando estamos en zonas oscuras tener algo de visión en cuanto a las manetas. Eso es algo muy pero que muy bueno. Ya por último vemos en el pilar C un detalle de corte en cuanto al techo, no vemos ya techos de distintos colores, a pesar de que llevamos techo panorámico, por supuesto, no llevamos doble tonalidad, pero sí que Voyah marca aquí su marca, el nombre de la marca, junto con este pequeño efecto en negro brillo para darle un corte más exclusivo a este pilar C, donde va acompañando también a la línea de la trasera. Una trasera que también, así como en el lateral, el frontal, da mucho de qué hablar. Muchas personas me han dicho que se parece a este, se parece a otro, en fin, tiene mucha similitud, pero eso, ojito, no tiene nada de malo, porque si no os habéis dado cuenta, mirar en todo el catálogo de modelos, incluso de marcas alemanas y europeas, toda la similitud que tienen modelos, incluso entre marcas del mismo grupo e incluso entre grupos diferentes. Así que esto es la era del copy-paste. En este caso tenemos este modelo que a mí particularmente, aunque tenga similitudes, me parece un coche con un diseño espectacular. Aquí la trasera lo han logrado, tiene ese aire, podríamos decir, de Porsche Cayenne,
tiene ese aire con estos pilotos traseros. Dejármelo aquí en los comentarios, ¿qué opináis? Y bueno, líneas muy fluidas. Yo creo que aquí, como en la parte delantera, es donde notamos quizás un poco más de cortes, diferente a lo que es el lateral, que es un poco más elegante en cuanto a líneas, pero aquí sí notamos líneas de tensión marcadas sobre todo por la zona de los pilotos que van a todo lo largo, también con efecto LED en toda la iluminación, pero luego tenemos esta caída del portón y bajamos a este paragolpes con negro brillo, con detalles en cromo, la matrícula en la parte central, la cámara también marcha atrás justo ahí en la parte central, los sensores, todo bien rematado con una línea muy bonita. Tenemos también todo este toque de efecto aluminio, no es cromo, es efecto aluminio, que llega justo hasta la mitad del pilar C, es toda esta área. Si no habéis visto aún el vídeo del Voyage Dream, que lo tendréis por aquí, que también ha sido otra de las pruebas que hemos realizado del otro modelo de Voyage, que es un monovolumen, también lleva esta seña con este elemento, pero por todo el coche, ya que tiene otro tipo de diseño, pero va con toda esta línea que le da ese toque elegante al conjunto. Vemos una luneta también con una dimensión bastante buena, ya veremos la visibilidad. Aquí llevamos el pulsador para abrir el maletero y por supuesto un alerón con muy buen diseño, aquí con entradas de aire, la tercera luz de freno en la parte central, antena tipo aleta de tiburón y aquí estos aletines para complementar todo el tema de aerodinámica de este Free. Un coche que ya os digo, a nivel de diseño no te va a dejar indiferente. Lo estáis viendo aquí en el vídeo, a lo mejor no os convence, a veces las fotos y los vídeos no corresponde o no dan toda esa parte fundamental de diseño, pero ya os digo, irlo a ver en persona porque os va a encantar. Vámonos al interior. Vamos a ver el maletero, lo podemos abrir desde la puerta delantera, que tenemos un pulsador, desde el mando o también desde este pulsador que tenemos aquí. Veamos la velocidad. Y bueno, como veis, tiene buena velocidad. Tenemos un maletero con una capacidad de 560 litros. Una capacidad muy correcta. Ahora mismo llevamos la bandeja aquí integrada. Vamos a quitarla y aquí vemos toda la capacidad disponible y tenemos 1320 litros abatiendo los asientos en formato 60-40. Como veis en las imágenes, tenemos un buen maletero. Aquí llevamos el equipo subwoofer Dina Audio, aquí algunos ganchos para bolsas, luz LED en ambos lados que le da muy buena iluminación y bueno, unos acabados bastante correctos. Aquí debajo no llevamos doble fondo porque llevamos el sistema de la batería, como veis. Aquí llevamos todo el sistema, allí llevamos el sistema de la suspensión neumática y bueno, ahí tenemos todos los conectores y la disposición, ¿vale? Buena boca de carga, buena altura, muy correcta y los materiales plásticos comunes para un maletero. Sí es verdad que para la calidad que tiene el coche en el interior me hubiese gustado algunos detalles un poquitín más de calidad en cuanto a los pasos, estas entradas que van con un material para proteger un poco el plástico y en ese acabado aluminio le sienta bastante bien, le da ese toque distintivo también al maletero. Por supuesto también tenemos conector 12 voltios en este lateral, también otro gancho y bueno, yo creo que es un maletero con 560 litros más que suficiente y 1320 litros con capacidad máxima batiendo los asientos. Pero ojito, que delante tenemos 72 litros. Vamos a verlo. Para abrir el capó tenemos que tener cuidado porque aquí tenemos el pulsador, pero está un poco hacia este lado y normalmente que va más pegado aquí tenemos el OBD2, así que hay que tener cuidado. Pulsamos dos veces y aquí tenemos este espacio donde bueno tenemos los huecos necesarios para todo el tema de líquidos.
limpia parabrisas, aquí tenemos también la refrigeración y bueno, todo va sellado, aunque para los talleres simplemente tiran de estas tapas plásticas y ya tienen acceso a los elementos. Pero para lo que nosotros vamos a usar este espacio debajo del capó es para estos 72 litros que nos ofrece el Voyage aquí con este habitáculo, que además está con una pequeña alfombra en estos laterales. Incluso llevamos huecos, compartimentos un poco más pequeños para llevar cosillas allí un poco más a la mano. Llevamos aquí también esta cuerdecilla para poder atar aquí en el capó y poderlo sujetar y que la tapa quede abierta, y bueno, llevar aquí cosillas más pequeñas que no queramos que vayan en la zona del maletero. Bueno, ya habéis visto que por capacidad este coche no te deja nada mal. Vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, yo mido 1,77, vemos una boca gigante, muy buena apertura y una puerta que también tiene un ángulo correcto, pero esto también sumado a este gran hueco de entrada, pues nos va a permitir tener un acceso correcto. Bajo un poco, un ajuste muy bueno, vemos materiales mullidos, parte alta de la puerta, este material también muy bueno, más cuero, aquí otro cuero en color más azul, la zona de levalunas en negro brillo, tenemos esta apertura de la ventana y con una muy buen tamaño, velocidad correcta, equipo Dina Audio, y tenemos también altavoces aquí en la zona baja y una buena bandeja para guardar objetos aquí. Eso sí, va todo mullido en esta zona, pero la zona interior lleva un poco de plástico y algo de mullido, pero no lleva ni moqueta ni nada, que ya lo hemos visto también en otros modelos muy recientes. Por ejemplo, en el Serie 5 sí que llevaba todo enmoquetado en esta zona, así que son detalles que pueden ir cogiendo otras marcas para mejorar estos acabados, sobre todo cuando saltamos a un nivel casi premium en el mercado europeo, ¿no? Aquí, bueno, vemos los respaldos de los asientos con este detalle también en aluminio, con la firma de la marca, estos bolsillos justo aquí detrás de los respaldos, y en la zona central 2 salidas de aire, otra vez con el nombre Voyage allí integrado, y 2 puertos USB justo en la zona baja de esta consola. Una consola que, bueno, nos va a permitir a las personas que vayamos aquí detrás bien conectados para tener siempre batería en nuestros dispositivos. Podemos extender las piernas. En cuanto a espacio, como veis, tenemos mucho espacio para las rodillas, la banqueta no se desliza y no tenemos regulación tampoco del respaldo, así que vamos en esta única posición. En cuanto al techo, bueno, más de 4 dedos de separación, un palmo de mano de separación al techo. Llevamos este techo panorámico que se puede también aclarar para tener mejor visibilidad o protegernos también del sol, como está ahora mismo. En este caso, bueno, toda la banqueta va en un cuero, aquí con este pequeño saliente para ayudarnos un poco también a las pantorrillas, para ir con más confort. Así que está muy bien, las lumbares sujetan lo suficiente, el respaldo va con buena inclinación. Tenemos aquí nuestro reposabrazos con 2 portabebidas, 2 portalatas, que bueno, tiene un pequeño detalle en negro brillo. Ya veremos cómo pasa el tiempo, ¿no? Estos negro brillos siempre se manchan con las marcas de los dedos y sobre todo algún rayujo siempre es más delicado, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que también le da un toque de remate a los elementos. Así que bueno, este detalle seguramente nos da mayor confort a los que vamos en los laterales, pero menos confort al que va en la plaza central. Una plaza central que en efecto es algo dura, la plaza nos incomoda bastante, es muy durilla, pero bueno, en cuanto a respaldo, tenemos buena ubicación, buena altura, aquí 2 dedos de separación al asiento, y eso que el asiento está retirado para yo poderme subir al coche y se vuelve a ajustar, pero como veis aquí que va en una buena posición, más de 4 dedos de separación a las rodillas. Puedo juntar las piernas sin ningún problema, ya que el suelo es prácticamente liso, ¿no? Totalmente plano, tiene una pequeña caída, pero
podemos llevar aquí las piernas sin ningún problema. Así que 3 adultos pueden viajar con comodidad, excepto por esta parte del respaldo, que bueno, hará un poco más incómodo el viaje, pero esto se puede resolver, o bien intercambiándonos las posiciones de los asientos cada X kilómetros, o para viajes puntuales puede venir bastante bien. Además, para las familias no os preocupéis que tenemos anclajes Isofix con canaleta, así que está protegido y además señalizado para poder anclar nuestra silla. Eso sí, las tapas hay que tener cuidado de no perderlas porque se sacan y luego las podemos extraviar en algún sitio. Todo con buena iluminación en la parte alta, no vemos chapa en ninguna zona de la puerta, al estar todo cerrado no vemos ningún tipo de chapa, va todo cubierto, así que muy buen detalle en esta parte trasera. Bueno, veamos las plazas delanteras. Tenemos también muy buena apertura, la puerta abre bastante y tenemos también la bienvenida del asiento, que cuando nos subimos el asiento se tiene que regular. Bueno, y aquí entramos a este coche, ahora mismo está encendido, vamos a apagarlo para que veáis la primera novedad. Para los más detallistas seguro ya lo habéis captado, pero lo voy a volver a hacer. Encendemos el coche. Y sí, señores, tenemos un salpicadero elevable. Tiene 2 alturas, esto de manera eléctrica, por supuesto. Y en el momento que apagamos el coche, él baja y se nos mantiene cuando lo encendemos en esta posición, según como lo queramos. Tenemos una opción de subir y bajar aquí en un botón, o bien pulsar en los modos de conducción, donde automáticamente, según en qué modo de conducción y en qué opción queramos, tenemos esta disponibilidad del salpicadero en otra dimensión. Como vemos, tenemos aquí muy buena terminación, buenos acabados, aquí todo el material también en cuero, con esta parte en cuero azul en la zona intermedia, todo con elementos efecto aluminio, toda la zona también de aireadores, toda esta zona también de la consola principal también llevamos muy buen acabado, muy buen remate. Tenemos carga inalámbrica en esta zona, incluso tenemos esta disposición de bandeja para poder limpiar, ¿vale? Y todo va en negro brillo en esta parte, así que hay que tener cuidado. Un detalle muy bueno es que tenemos aquí un pequeño touchpad que nos va a permitir tener muy buena usabilidad del sistema multimedia con este touchpad. Tenemos aquí la palanca de cambios, que bueno, es para el control de marcha más que de cambio, es eléctrico, no olvidéis. Tenemos aquí el freno electrónico y el auto hold. 2 portalatas bastante pequeñitos, eso sí, aquí con una pequeña cortinilla para poder tapar esta zona, y aquí una guantera que va enmoquetada y con una buena altura para guardar objetos, no está ni refrigerada ni nada. En la zona baja tenemos otro hueco generoso donde podremos tener toda la zona para guardar un bolso, lo que queramos, y aquí conectores USB y 12 voltios. Aquí una serie de botones que nos permite también seleccionar los modos de conducción, que son varios. Tenemos aquí el subir o bajar, como en este caso la pantalla, el salpicadero. Como veis, lo que es las pantallas se ajustan a un formato distinto de resolución, con lo cual en el momento que queramos tener Android Auto o Apple CarPlay se nos limita en este uso, ya que no va a ajustarse en esta parte, ¿no? Tenemos aquí para elevarlo y dejarlo elevado si queremos, y ahí sí nos cargaría el Android Auto o el Apple CarPlay. Aquí tenemos también la cámara 360, que además nos permite tener una buena visión del coche, tanto delantero, tenemos la parte trasera y formato 3D, vemos los laterales. La verdad es que está muy bien. Aquí podremos girar el coche, aunque ahí está un poco invisible. Ahí vemos las ruedas. Como veis, tiene pero que muy buen fluidez. Vemos aquí también todas las apps, música, CarConnect. CarConnect es para ir al app de CarConnect, o aquí lo tenemos también conectado con este sistema que está justo aquí abajo, este dispositivo que es muy similar al que hemos probado hace poco en el canal, que es el AutoCast, donde nos permite tener una conexión inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Así que bueno, aquí tenemos también el sistema Android. Volvemos aquí, tenemos grabación por dashcam
Desde este sistema podremos grabar y también tenemos visibilidad de los asientos traseros, que esto viene muy bien para si queremos ver perfectamente a los más pequeños que van sentados. Tenemos esta visión de la pantalla para, junto con esta cámara, tener esa captura. Al igual, el copiloto puede hacer uso de estas visualizaciones, así que no distrae al piloto, ¿vale? Tenemos muchas fórmulas. Tenemos aquí pequeños accesos directos, tenemos ubicación del techo panorámico, la batería, las luces, también podremos seleccionar la calidez y el color de las luces. Aquí tenemos abrir y cerrar puertas, modos de conducción que son Eco, Comfort, Performance, Outing, Snow e Individual. Las ayudas a la conducción, que tenemos todo lo necesario, y los monitoreos de seguridad. Tenemos incluso para remolque en modo mantenimiento. Incluso tenemos navegador integrado en el sistema propio del Voyah, que aquí podremos hacer cualquier uso de una visita. Por ejemplo, podemos ir en este caso a Toledo, seleccionamos, nos calcula la ruta, nos dice que son 110 kilómetros, tenemos ahora mismo 171 kilómetros, con lo cual podríamos llegar sin ningún problema. Sin embargo, si colocamos otra nueva ruta, eliminamos, vamos a poner Valencia, por ejemplo, vamos a calcularla. Ya son 407 kilómetros, damos Start, nos calcula la ruta con la hora de llegada, las horas que vamos a tener y los kilómetros. Pero en este caso no está calculado las paradas para la carga, ¿vale? Algo que tendrán que mejorar en breve, porque ya se ve que el sistema está bastante bien hecho, pero es algo que seguramente irán mejorando. Tiene mucha funcionalidad, ayudas también a lo que es la configuración del coche. Tenemos aquí toda la parte de ecualizador que podremos seleccionar. Como veis, podemos ajustar un poco a nuestro gusto el equipo. Un equipo de audio Dynaudio que suena bien, no es de los mejores que he visto y he probado en los vehículos de esta calidad, pero bueno, está bastante bien. Como os he dicho, pantallas que tenemos en ambos lados. Aquí la podremos apagar, la pantalla del copiloto, si nadie va, si no quiere ver la pantalla, la puede apagar o la puede volver a encender. Un cuadro de instrumentos con buena lectura. Tenemos lo que es el flujo de energía, presión de neumáticos, voltaje de 12 voltios. Podemos llevar también la parte de mapa, que también con las ayudas a la conducción en un lateral. Tenemos un pequeño resumen abajo de odómetro y también de autonomía y kilómetros del coche, y tenemos tanto kilómetros como potenciómetro incluido en este cuadro de instrumentos. Podemos llevar varias informaciones de ordenador de a bordo, de viajes parciales. Tenemos también lo que es la energía inmediata, lo que estamos consumiendo ahora mismo, así que todo con muy buena información. Aquí un volante con buen tacto, buen diseño, los mandos multifunción que son en color plata, en este color símil aluminio, que bueno, está bien, se marcan un poco también con las manos, pero yo creo que es un poco más sano que el negro brillo. Aquí el nombre Voyah, todo aquí la zona de claxon también con el logo, todo el sistema de iluminación de ajustes aquí en este lateral, y toda esta parte con buen revestimiento, bolsillos en las puertas con buen detalle. La verdad es que está todo muy bien rematado, y además tenemos una guantera que está revestida, así que tenemos buena capacidad para la documentación que llevemos allí. Pedales con efecto también aluminio en los laterales, le da un buen diseño a todo este interior, y unos asientos que recogen muy bien, tienen buen formato, son de regulación eléctrica, tenemos calefacción, ventilación y masaje incluido, así que tenemos muy buena comodidad y confort en estos asientos. Aquí en esta zona llevamos esta parte de iluminación, y iluminación aquí también para lectura y portagafas, aquí con el logo de Voyah, así que muy bien. Tenemos espejo interior fotocromático, muy útil, y obviamente, bueno, todo un diseño
muy minimalista aquí en esta parte con el espejo, con la luz LED aquí muy pequeñita, un espejo bastante pequeño, eso sí, aquí llevamos un pequeño clip para alguna tarjeta de acceso, pero el espejo para este tipo de coche me parece un tanto pequeño, debería ser un tantito más grande para darle mayor diseño. En este caso, bueno, en esta parte alta también mullida del salpicadero, llevamos aquí la cámara delantera que nos permite también monitorizar la conducción y todo para la mejora y seguridad de nuestros viajes. Así que nada amigos, ya solo nos toca emprender el viaje y ver qué tal va este Voyage Free en la carretera. Acompáñenme. Al volante de este Voyage Free nos recuerda a coches de muy pero muy alta categoría, premium, incluso de marcas alemanas, que ofrecen esta calidad de rodadura y de interior, de diseño. Y ya os digo, es un sub impresionante. Estamos con una tracción total, ya que lleva dos motores eléctricos, uno delantero y uno trasero, ofreciéndonos un total de 489 caballos y 720 Nm par. Pues estas cifras pueden parecer, vamos, desorbitantes, ¿no? Pues sí, es un coche que tiene una pegada muy pero muy buena y que gracias a 489 caballos y dispuestos en dos ejes, pues hacen que el coche tenga una buena tracción y unas buenas opciones para lo que quieras hacer, ¿no?, en tus aventuras, porque para eso están destinados estos Sport Utility Vehicle, los SUV. Son coches, podríamos llamar, polifacéticos, que pueden estar en muchos ámbitos. Puedes llevarlo como un berlina, súper relajado, en ese confort. Luego, seleccionando aquí los modos de conducción, que ahora mismo vamos en modo eco, podemos ir en modo comfort, poca diferencia, ¿no? Aunque sí que se suelta un poco más lo que es la reacción del pedal, pero podemos ir en modo performance. Automáticamente en modo performance se nos baja el salpicadero, nos dejan esta opción que es para tener mejor visibilidad, que eso hablaré ahora, pero tenemos la pegada inmediata. Sí, un coche que se siente algo de calidad de rodadura alta, o sea, lo que es el ruido de la rodadura, mejor dicho, por las llantas 20 pulgadas. En ese momento, en cuanto ya aceleramos, sentimos un poco más, pero la insonorización general de la aerodinámica es correcta. Llevamos también doble cristal, eso favorece un poco al ajuste y la insonorización, pero ya habéis visto que tenemos una buena pegada. En cuanto aceleramos, despega este coche. Una buena dinámica, una suspensión neumática que también se ajusta en estos modos de conducción, se nos ajusta para tener mejor apoyo, ya que es un coche que casi llega a los 5 metros y esto, además de su peso, nos permite tener que pensar un poco al llegar a las curvas rápidas de cómo enfrentarlas, pero realmente el coche tiene un buen comportamiento. No busquemos deportividad, ojito, no lo estoy indicando, pero sí que tiene una buena dirección, una buena puesta a punto de los puntos de apoyo de la suspensión. En la frenada tiene un recorrido inicial que en el modo performance seguramente se nos va un poco el modo, y ya, por ejemplo, en el modo eco, que lo he seleccionado ahora, ya ese primer recorrido que se nos hace un poco largo, porque como que no hace efecto regenerativo, pero aquí en el modo eco sí. Ya en el momento que estamos tocando el freno, ya automáticamente sentimos esa regeneración. Así que hay cierta variación dependiendo del modo de conducción que lleves en la parte regenerativa, en lo que es el apoyo eléctrico también de la frenada. Pero es una frenada que en cuanto ya frenamos, detiene el coche, no hay fatiga, no hay ningún problema en cuanto a ajustes del chasis, para nada, está muy bien. En cuanto a puesto de conducción, muy correcto, cómodo, buena visibilidad por los espejos exteriores, detección de ángulo muerto, todos los sistemas ADAS que tenemos disponibles e incluso podremos configurar, lo tenemos a nuestra disposición y está muy óptimo. El espejo interior sí me hubiese gustado en este modelo, siendo de una calidad tan alta, ya que integraran una cámara de visión trasera
como es de otras marcas premium, para tenerlo al menos en opción. Lo elegimos y tendríamos visibilidad trasera. Lo digo porque esta es la correcta, esta es una visión correcta, pero si llevamos personas se nos limita la visibilidad, y con ello, bueno, colocamos esa cámara y tendríamos visibilidad al menos de la parte trasera. Sin embargo, los espejos exteriores son suficientes para la conducción. En los modos de conducción, Eco, Comfort y Performance, que es el Sport, está, vamos, ideal, ¿no? Luego tenemos el Outing, que es digamos fuera del asfalto, y luego tenemos Snow. Todo esto nos ajusta los elementos que tenemos disponible de suspensión, aceleración, dirección, para ajustar a ese modo en especial, ¿no? Así que tenemos un coche bastante polifacético, además de ser sub, con unos modos de conducción muy bien adaptados. Hay que destacar, lo he mencionado antes, tenemos 213 milímetros de altura libre al suelo. Eso es un dato muy alentador para un coche de estas características, que no quiere ser un todoterreno, pero te va a permitir hacer un uso más o menos correcto fuera del asfalto. Me diréis, ¿este sistema de salpicadero que sube y baja se dañará con el tiempo? Pues bueno, como mucho. La suspensión neumática también se daña, la dirección también se puede dañar, los motores también se pueden dañar, la pantalla multimedia también se puede dañar, como en muchas marcas de grupos europeos también, que comúnmente se dañan por una simple actualización. En fin, todo se puede dañar. Si vamos a pensar de que una cosa se va a dañar simplemente por rechazar el producto, yo creo que es algo que hay que hacérselo ver. Esto es algo que da y aporta una calidad y un aspecto diferente a otros modelos, y yo creo que es de aplaudir que una marca como Boyat lo implemente. Te guste más, menos, eso es otro tema, pero el rechazar un producto porque simplemente es que se va a dañar, entonces el coche simplemente también se va a dañar en cualquier momento, bien sea por cualquier tontería, refrigeración, motor. Cada marca y cada modelo te puede salir rana por donde sea, así que tener esa excusa yo creo que es muy mala. Tenemos también, además de seguridad, con todo el sistema de ayudas a la conducción, monitorización del conductor por la fatiga, distracciones, lo tenemos ahí enfocado, como os he dicho, en la parte interior, y por supuesto, en líneas generales la conducción es muy buena. ¿Qué autonomía hace? Pues bueno, este coche tiene una batería de 106 kilowatts, que capacidad útil son de 100 kilovatios, tenemos una capacidad de corriente continua de hasta 100 kilowatts hora y de carga alterna hasta 11 kilowatts hora, y esto nos da unas cifras de más de 500 kilómetros, unos 515, 520 kilómetros, unas cifras bastante buenas y aceptables para el tema y de coche, tamaño, peso, potencia. La verdad es que está muy bien este tema. ¿Qué consumo se está haciendo? Pues bueno, en nuestros trayectos, a ver, hemos hecho ahora un trayecto de 243 y tenemos 890 kilómetros de prueba general en toda esta semana. Bueno, un poco menos de la semana, ya que estamos con unos días bastante agitados y hemos tenido que acortar un poco la prueba a 5 días para este modelo, pero nos ha permitido hacer 890 kilómetros, pero estamos en una media de 19,6, ¿vale? Y 21,6. Estamos en ese rango de consumo, kilowatts hora, ¿vale? Esto me parece también un consumo más que adecuado. ¿Podremos bajarlo? Seguramente que sí, en trayectos urbanos, con conducción meramente eco, podríamos tener unos consumos pero muy buenos, por debajo de los 19, incluso 17,5, 18, yo creo que podríamos llegar. Pero como hemos estado en autovía, carreteras secundarias, haciendo un uso normal del coche sin tener ningún tipo de restricción, simplemente para ver autonomías, ver cómo va, hemos ido por M50, M40, carreteras secundarias. La verdad es que el coche ha ido perfectamente, pero obviamente con este rango de consumos que para muchos podrá ser muy alto, pero yo creo que está muy bien, entre 18 y 21,5 kilowatts hora. Ya os digo que puede ir perfectamente este coche. Bueno, nada amigos, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno amigos, grata sorpresa al volante de este Boyat Free, el sub de la marca Boyat del grupo Dongfeng. Así que este grupo Dongfeng, donde tienen a esta marca Boyat con calidad premium, no es nada desconocida en el mundo del motor y sobre todo
en los continentes asiáticos y otros donde ha ido poco a poco ya entrando Voyah, han demostrado que tienen muy buen producto. Y ahora ha desembarcado aquí en Europa, en España, con estos dos modelos claves. El Voyah Dream tiene la situación bastante complicada, lo he explicado en ese vídeo, porque tiene unos rivales que, además de ser segmento eléctrico e híbrido muy competente como es el Lexus, tiene bastante complicado el tema, aunque por precio yo creo que puede dar mucho de qué hablar. En este caso el Voyah Free está en 77.000 euros, un precio que ya, como habéis visto, calidades, espacio, potencia, está acorde al segmento en su categoría. ¿Que es complicado encasillar a este modelo y a esta marca contra esos competidores? Pues sí, va a ser complicado, al menos de momento. Porque ya os digo, este coche, si lo vais a ver y os convence toda la parte de gustos, porque diseños, colores, eso va un poco subjetivo para cada quien, pero si os convence a nivel dinámico, yo creo que puede ser un modelo muy a tener en el garaje. Ya os digo, más de 500 kilómetros de autonomía, casi 500 caballos de potencia, muy buen espacio interior, más de 500 litros de maletero, el coche se conduce perfectamente, es muy cómodo, la verdad. Ir a por este Free, que puede ser un gran candidato si estás buscando este tipo de sub premium. Simplemente, amigos, si aún no te has suscrito al canal, te agradecemos que te suscribas, nos hayas dejado un buen like para que nos ayudes a que mucha gente pueda ver este vídeo, y que reviséis también nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y X, además de TikTok, donde vamos subiendo actualidad del motor, directos, todo lo que está relacionado también con las pruebas. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.